lectores y lectoras, os hablo desde mi estudio en Madrid, en pleno barrio de Chamberí, y quiero comentar brevemente antes algunas claves que propiciaron la redacción de mi libro Carmen Martín Gaite, una biografía, que como sabéis fue Premio Comillas 2025. El primer pilar que sustentó esta biografía fue la edición anotada que dirigí de sus obras completas en 7 tomos desde 2008 a 2019. Observaba que tras la superficie de sus tramas, tras los ropajes de la ficción, circulaba siempre en Martín Gaite el río subterráneo de la escritura del yo, demostrando en su caso que lo autobiográfico es más un momento que la persecución de un género literario. La relación de Martín Gaite con su obra es una relación biológica y el marco de referencia de su mundo literario se nutrió siempre de su propia savia, de una categoría cognitiva y retórica llamada experiencia. La biografía íntima, la construcción de la imagen pública y la exégesis de su obra se enlaza en mi historia biográfica sin hacer demasiados distingos, conociendo de antemano la dificultad e incluso la impertinencia de hacer excesivas delimitaciones entre estos 3 bloques: biografía íntima, construcción de la imagen pública e interpretación de su obra. Yo, como lector de biografías y aficionado al género, he intentado no disecar la experiencia en información, no hacer una mera cronología hilvanada, para acercarme a la categoría experiencia y no a una mera sarta informativa. Necesitaba los archivos por un lado y narrarlos por otro. Es decir, necesitaba sacar la voz de los documentos y mi propia voz de intérprete. Como cronista veraz, modesto, nada olímpico, riguroso, artífice, cuidadoso de las palabras, planteando también mis interrogaciones, mis dudas, mis lagunas. Pero a la voz de los documentos y a la voz de mi interpretación de esos documentos se unía también la voz de ella y la voz de los otros, las versiones de otros que convivieron con ella. Siguiendo el ejemplo de la propia Martín Gaite en el proceso de Macanaz, una biografía, he procurado escribir una historia biográfica rigurosa, pero también amena y legible, donde se funden, insisto, vida íntima, imagen pública, fondo histórico e interpretación de su obra. Vosotros, los lectores y lectoras, debéis opinar si lo he conseguido. He ido reviviendo y seleccionando ante el lector los momentos y las relaciones interpersonales más significativas de su vida en 11 capítulos que abordan cuestiones como los antecedentes familiares, los años de formación en Salamanca con Ignacio Aldecoa, su llegada a Madrid en 1948 y la aventura de Revista Española, núcleo del grupo de prosistas madrileños de los años 50, su matrimonio con Sánchez Ferlosio y su posterior separación, su dedicación a la investigación histórica tras la crisis en la ficción que experimenta después de la publicación de Ritmo Lento,
su desafiante relación con Gonzalo Torrente Malvido, su relación con Marta, su hija, a ratos su amiga y a ratos también su madre. El primer lustro de los 80, que creo que es muy importante, cuando la escritora eligió su lugar en el mundo, y ese lugar era habitar la soledad con todas las fructíferas consecuencias. La terrible muerte de su hija con 28 años y su brutal experiencia de ser fin de raza. La significación de Estados Unidos en su vida y en su obra, los reconocimientos públicos y éxitos de ventas coincidiendo con la última década de su vida, cuando realmente necesitó la escritura como un modo de supervivencia. Carmen Martín Gaite se murió literalmente escribiendo y nos solía repetir: mi enfermedad consiste en mi silencio. Es decir, el mapa de este libro son los personajes, los ambientes, las circunstancias que más significativamente influyeron en el desarrollo de Martín Gaite como mujer y escritora. Entre las fuentes, 15 archivos públicos, 8 privados, 33 entrevistas realizadas a amigos íntimos, destaco 2: sus agendas y sus cartas. Las agendas responden escuetamente, muy escuetamente en su caso, a una pregunta fundamental de cualquier historia biográfica: ¿cómo pasaba el tiempo Carmen Martín Gaite? Por otro lado, las cartas quizá sean el género que más tienda a fijar la experiencia. Demuestran lo que una vez nos importó, nombran el momento. Por ello, los historiadores biográficos la valoramos tanto. En los diarios y en las cartas, a diferencia de lo que sucede en las memorias, la narración no construye el pasado, no es un ejercicio de autorreconstrucción. Se limita a mencionar el presente. Y en las misivas, además, hay un predominio de lo dialógico, ¿no?, de nombrar el presente, pero diciéndoselo siempre a alguien. La escritora norteamericana Janet Malcolm, en un libro fantástico, 41 intentos fallidos, es el título del libro, ensayo sobre escritores y artistas, nos recordó que las biografías que dan mayor ilusión de vida, una idea más completa o más creíble del protagonista, son las que más cartas citan. El biógrafo tiene la ilusión de encontrarse en presencia de la persona, de estar escuchando su voz, insisto, ilusión, cuando lee sus cartas. Y solo en el momento en que las refiere cuidadosamente, sin parafrasearlas, ojo que hay muchos biógrafos que parafrasean cartas, en el momento en que las refiere, comparte con los lectores la impresión de que está recuperando parte de una historia. Esto no impide la ineludible carga de autocensura que puede haber siempre en la escritura epistolar, al igual que ocurre en las escrituras de diario. Le corresponderá precisamente a la capacidad hermenéutica del biógrafo dilucidar la locuacidad de esos silencios de las cartas. Por otro lado, y esto me parece importante para entender mi libro, es que yo entiendo que toda biografía tiene que iluminar un periodo histórico. O sea, la biografía de Martín Gaite tiene que orientarnos en un periodo histórico. Y considero que Martín Gaite ilumina
dos cuestiones centrales en la historia cultural española desde 1950. En primer lugar, el papel de testigo y legataria que la escritora desempeñó en el seno de la etiquetada como generación de los 50, una generación que conocemos mejor porque Carmen Martín Gaite estuvo allí para contarlo. Y en segundo lugar, el recorrido que llevó a cabo de autoafirmación de su propia poética. Una poética comunicativa y afectiva, y comunicación y afectos eran términos con muy mala prensa entre los grandes iconos masculinos de su generación. Entre esos iconos destacó a Rafael Sánchez Ferlosio y a Juan Benet, a los que Martín Gaite eligió como interlocutores en distintos momentos y por distintas circunstancias, y también, ojo, les sirvieron de estímulo. De fondo pervivía un consejo infantil, un consejo de su padre, José Martín López, de intentar relacionarse con quienes pudieran aportarle conocimientos nuevos. Ello presupone además su carencia, la carencia de Martín Gaite por los retos, por un método de conocimiento, pensar en qué sentido lo contrario podía ser verdad. El buen interlocutor no solo es el que dice sí, no solo supone la aquiescencia, sino también la posibilidad de diferir, de desbaratar. En este sentido, Sánchez Ferlosio y Juan Benet fueron buenos interlocutores para ella en momentos muy concretos de su biografía. Después se desprendió de ellos y supo autoafirmarse ante ellos. Finalmente, quiero también comentaros que en esta biografía hay, como en todos los trabajos que yo suelo hacer, una implicación emocional en mi investigación. Porque para mí hablar y escribir sobre Carmen Martín Gaite no es hablar de algo ajeno, dictado desde afuera, desde la cátedra. Es también hablar, explorar en la generación de mis padres, de los llamados niños de la guerra. Y ser niño de la guerra parece un apelativo ternurista, pero ojo, significó vivir la adolescencia y juventud como súbditos de una dictadura. Significó construirse en la primera madurez una conciencia de las cosas en el antifranquismo y finalmente, al llegar la libertad, rehusar las prebendas del nuevo poder político. Para todos aquellos que somos hijos de esta generación, se ha convertido en un deber de memoria amorosa entender aquella historia con sus historias. Sin este conocimiento, ningún hijo jamás podrá existir, ni recordar, ni siquiera olvidar. De Carmen Martín Gaite me atrae, además de su obra, en particular de su uso de una lengua viva, que me parece lo más difícil en literatura, me atrae también, la protesta que su vitalismo manifiesta contra la derrota, contra la muerte, contra la realidad circundante que se negaba a aceptar, pero de la que no perdió ripio. En resumen, Carmen Martín Gaite fue una sensibilidad ardiente e imaginativa, marcada por un sino de irrealidad, aunque no perdió ripio sobre la realidad, marcada por un signo también de la catástrofe y el vitalismo. Todas estas paradojas ambivalentes se unieron en ella.
Queridos lectores y lectoras, ojalá mi biografía os enganche y os sirva para conocer mejor a este paradigma de mujer de letras, dada la variedad de sus intereses intelectuales. Una mujer de letras fundamental en la cultura española, no solo del siglo pasado, sino de todas las épocas. Os espero desde el 6 al 29 de mayo. Gracias por vuestra atención.